Hola amigos, bienvenidos a este tutorial donde veremos la elaboración del plan de trabajo argumentado del supervisor escolar de educación secundaria. En esta etapa, usted como supervisor elaborará un plan de trabajo a partir de las visitas que realiza a las escuelas de su zona escolar. En este sentido, el supervisor da seguimiento y evalúa los resultados del plan de trabajo desde cada uno de sus ámbitos de acción. El propósito del plan de trabajo argumentado del supervisor escolar es evaluar la argumentación del supervisor sobre las prioridades que establece para propiciar la mejora continua de las escuelas, así como la reflexión sobre los efectos que espera producir en los aprendizajes de los alumnos. El contenido y la estructura del plan de trabajo anual, así como el diagnóstico y la descripción del contexto interno y externo de las escuelas, serán también motivo de evaluación. A partir de este momento notaremos que hay secciones sin subrayar y subrayadas. La sección sin subrayar corresponde al momento 1, elaboración del plan de trabajo argumentado, en tanto que la sección subrayada corresponde al momento 2, argumentación del plan de trabajo. En la descripción del contexto interno y externo de las escuelas, usted describirá las características del contexto interno y externo de las escuelas de su zona escolar, considerando el tipo de organización, características generales de la población escolar, alumnos, docentes, directivos, asimismo, las condiciones socioculturales y económicas de la población donde se ubican las escuelas de la zona escolar. Describirá además las prioridades de la educación básica y su aplicación, así como los resultados de las evaluaciones internas y externas que orientaron el trabajo en su zona escolar. Usted argumentará el proceso que siguió para la elaboración del plan de trabajo considerando el contexto interno y externo. En el diagnóstico de las escuelas de la zona escolar, usted deberá considerar los resultados obtenidos por las escuelas de la zona durante el ciclo escolar 2015-2016, los indicadores educativos sobre deserción, rezago escolar, eficiencia terminal, índice de reprobación y promedio de atención a necesidades educativas de los alumnos identificados en su zona escolar. En la argumentación usted explicará, como parte del diagnóstico que realizó, además del contexto interno y externo, algunas situaciones de las escuelas de la zona escolar que involucren la mejora del aprendizaje, cumplimiento de normalidad mínima de operación escolar, rezago educativo y acciones que generaron la convivencia sana y pacífica, mismas que orientaron el trabajo a desarrollar en la zona escolar. En el enunciado prioridades y metas establecidas en la zona escolar, usted elaborará un plan de trabajo en el que incluya los resultados del diagnóstico como antecedente para la definición de las prioridades, acciones de atención a las escuelas de la zona y las estrategias de evaluación que se han implementado. Argumentará, con base en la descripción del plan de trabajo, el proceso que siguió para definir y ordenar las prioridades educativas en las escuelas de la zona, mostrando además la vinculación de estas con las acciones para atenderlas y las metas establecidas. En acciones para atender las prioridades, usted deberá mencionar las acciones que implementó para la atención de las necesidades educativas detectadas en el diagnóstico y posteriormente ponderadas, considerando propósitos educativos, metas establecidas para su logro, estrategias de evaluación y teniendo como base las prioridades educativas de la educación básica. En el diseño de su plan de trabajo se verá reflejado el resultado sobre la situación educativa de la zona escolar, el análisis de los resultados de las evaluaciones internas y externas realizadas a las escuelas, mismas que le permitieron orientar el trabajo de la zona escolar a su cargo. Ahora bien, como parte de la argumentación, usted referirá el orden de atención a las prioridades educativas, las acciones, los tiempos y los responsables de su ejecución, así como la congruencia de esta organización con el resultado del diagnóstico realizado. Acciones para el seguimiento de las prioridades. Usted deberá
referir como parte de sus actividades cotidianas las acciones y estrategias que permitieron llevar a cabo el seguimiento de los acuerdos, objetivos y metas establecidas con el personal directivo de las escuelas y personal docente. Acciones que deberán estar vinculadas a los resultados del diagnóstico. La argumentación describirá también las estrategias de seguimiento a las acciones que desarrolló para el logro de las prioridades, argumentando su avance, la congruencia de las acciones con las prioridades a ser atendidas y establecidas en el diseño de su plan de trabajo. Argumentará además las acciones que implementó en las escuelas de la zona para la atención y cumplimiento de la normalidad mínima de operación escolar, la vigilancia que brindó en caso de alumnos con necesidades especiales, su contribución para el cumplimiento de la normatividad vigente respecto al derecho de niños y niñas a una educación de calidad y el seguimiento que dio a las acciones establecidas. Finalmente, en la estrategia para la evaluación de los resultados de la gestión, usted describirá las acciones que realizó y compartió con los directores de su zona escolar para el cumplimiento de acuerdos, objetivos y metas establecidas. Además, describirá las estrategias que utilizó para evaluar los resultados educativos obtenidos y cómo logró emprender acciones de mejora desde su función. Para cerrar su argumentación, es recomendable que usted explique la importancia de establecer un orden de atención para el cumplimiento de las prioridades educativas establecidas, el trabajo colaborativo con la comunidad de la zona escolar, donde se ubican las escuelas, y su contribución a la mejora educativa desde su función como supervisor escolar. Este trabajo fue realizado por el licenciado Julio Muñoz Díaz, el maestro Pedro Sánchez Martínez, el profesor Mario Hugo Casas Pérez, el profesor Francisco Rojas Ruiz, con el apoyo técnico del maestro Ramiro González Cortés. Todos ellos esperan que sea de utilidad para ustedes en su proceso de evaluación del servicio profesional docente. Muchas gracias. Y buen provecho.